Ahí vamos. Profesora Mónica, ¿me puede hacer el favor de proyectar las diapositivas, porfis? Claro, claro que sí. Bueno, vamos Gracias. entonces a dar inicio a este tercer encuentro de este seminario. Hoy tenemos el placer de escuchar a la profesora Katia Martínez Heredia de Colombia. Ella es oriunda de Colombia y va a hablar de un profe que también fue muy importante en temas de, si se quiere, de filosofía de la liberación, ¿no? En ese camino, la profesora Katia Martínez Heredia es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Zulia, magíster en Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguas Modernas, Español, Inglés, en la Universidad del Atlántico, es comunicadora social, periodista, con énfasis en comunicación político-económica en la Universidad Autónoma del Caribe. Es docente e investigadora de la Universidad del Atlántico de Colombia. Bien, tenemos el gusto entonces vamos a tener el gusto de escuchar a Katia, que nos va a hablar de Álvaro Márquez Fernández, y cuando este profesor colombiano nos hablaba de el ocaso de la ciudadanía liberal y el sol naciente de nuestras ciudadanías en la era de la globalización. Bueno, de algún modo Katia lo que nos trae es un autor que la verdad es que para mí no era muy conocido. La escuché a Katia dialogar sobre este autor y me pareció muy importante como para acumular un poco más de información sobre autores y autoras nuestroamericanas. Entonces, continuando con el tema de las pedagogías decoloniales y con la necesidad de recuperar lo que hace al pensamiento nuestroamericano y pensar en cuestiones de liberación para nuestra América, entonces vamos a tener el gusto hoy de escuchar a la profesora Katia en el encuentro. Un Sí, muchas segundito. gracias. Mientras vos hablas, Katia, si querés decir algo, yo voy a ir proyectando las diapositivas. Sí, claro que sí. En principio, muchas gracias a la profesora Mónica Fernández, quien conocí durante la pandemia en un encuentro con estudiantes de manera virtual. Eh, Producto de esa, digamos, de ese encuentro y de esa relación académica, pues estoy aquí con ustedes y gracias a ella por la invitación y gracias a todos por estar aquí para conversar un poquito sobre la vida y obra de Álvaro Márquez Fernández. Eh, yo quiero empezar diciendo que yo conozco a Álvaro Márquez Fernández, conocí a Álvaro Márquez Fernández aproximadamente hace 6 años, eh, por casualidad de la vida y gracias a un amigo profesor en común, el profesor Harold Ballesteros, quien me presentó al profesor Álvaro Márquez Fernández para solicitarle muy formalmente si él podía asesorar mi tesis doctoral, un estudio doctoral que venía desarrollando en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, en la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente un doctorado en Ciencias Sociales. Y afortunadamente conocí al profesor Álvaro Márquez Fernández, producto de esta amistad, lo que me permitió empezar a reconocer todo lo que él ha venido, digamos, investigando y produciendo en términos académicos e investigativos. Y puedo decir, digamos, con conocimiento de causa, que el profesor Álvaro Márquez Fernández, digamos que se considera en América Latina uno de los pensadores, digamos, defensores de la filosofía de la alteridad y de la filosofía intercultural, porque ha venido también, digamos, posicionando una idea de una teoría desde la filosofía que pueda repensar sobre pensar
digamos, las nociones y los conceptos y las teorías que hemos aprendido a través del tiempo y que pueden generar un proceso de deconstrucción y de crítica de cara al posicionamiento de un pensamiento propio, de un pensamiento latinoamericano. El profesor Álvaro Márquez Fernández, sí, nació y murió en Maracaibo, Venezuela. Fue profesor investigador de esta misma universidad. Al mismo tiempo fue miembro fundador del comité académico del programa de doctorado en Ciencias Humanas en Luz en la Universidad del Zulia y del Centro de Filosofía para Niñas y Niños UNICA. También fundó la maestría en Filosofía, mención Pensamiento Latinoamericano, así como el Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, CESA, en Luz, y fue el director fundador de la Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, que es muy reconocida, digamos, en la región, titulada Utopía y Praxis Latinoamericana. Recibió un doctorado honoris causa post-mortem de la Universidad Católica Cecilio Acosta, UNICA, en Venezuela, y asimismo, digamos, gracias a su formación como filósofo de pregrado, magíster de filósofo de maestría y doctor, igualmente en filosofía, hemos podido descubrir en él toda una obra y una literatura enmarcada, digamos, en este propósito de posicionar un pensamiento propio, un pensamiento latinoamericano y, como él lo menciona, un pensamiento antihegemónico. He decidido conversar sobre 3 categorías de análisis que se hacen presente en la obra de Álvaro Márquez Fernández, y son 3 categorías que también son de mi interés, que quiero compartir con ustedes. La primera categoría es la categoría de hegemonía capitalista. Y en principio resulta importante decir que para Álvaro Márquez Fernández asistimos a una crisis epistemológica, ontológica y antropológica, ya que desde este punto de vista asistimos a una crisis del pensamiento latinoamericano debido a una imposición desde los procesos de colonización europea de un conjunto de conceptos, de nociones, de teorías, de visiones, de perspectivas que se han venido impuestos a lo largo del tiempo desde los mismos procesos de colonización que ha sufrido el continente y que han sufrido los pueblos de América. Ontológica porque es una crisis del ser mismo, es una crisis tanto en los ámbitos de la vida del sujeto, los ámbitos políticos, económicos y socioculturales, pero también una crisis del sujeto en términos individuales y personales, y colectivos como sociedad, así como antropológicos, porque debido a la afectación o a la manera en cómo ha permeado nuestra condición humana, digamos, este conjunto de conceptos y de nociones desde esa racionalidad eurocéntrica, asimismo se ha afectado nuestras maneras de ser, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de hacer, nuestra visión y nuestra cosmovisión como pueblos de América. Sin embargo, para Álvaro Márquez Fernández, digamos que este proceso de hegemonía de una cultura que se considera superior sobre otra, una cultura que se cree dominante o dominadora, una cultura que se cree con la capacidad de homogeneizar o de uniformar a otra, es lo que, digamos, es visible en el contexto contemporáneo, un contexto de la globalización neoliberal capitalista. Y para Álvaro Márquez Fernández es importante decir que lo que caracteriza a estos modelos económicos de la producción a partir de la modernidad es crear y fortalecer por todos los medios una economía de mercado que sea potencialmente inclusiva de todos aquellos sujetos dotados por el sistema económico de alguna capacidad para el consumo. Él nos plantea que esa tendencia hegemónica
de esta racionalidad capitalista actual de los últimos 30 años, en el que el sistema económico se ha venido posicionando aún más y ha venido intensificándose con mayor rigor, no solamente en el continente, sino a escala tanto nacional, local como internacional, global, es inobjetablemente, lo expresa Álvaro Márquez Fernández, es radicalizar la sobreproducción y el consumo a través de el control tecnológico del mercado, que sirve de mediación para la reproducción misma del sistema capitalista. Y este es un elemento diferenciador en este discurso de Álvaro Márquez Fernández, porque es bien cierto que en este escenario de la globalización económica, de la globalización neoliberal capitalista de los últimos 30 años, asistimos también a la emergencia de las tecnologías de la información y de la comunicación y por supuesto de la internet que permea todo lo que hacemos y es la que sostiene y sustenta el mismo sistema. Es por eso que en términos de Márquez, del profesor Álvaro Márquez Fernández, esto da luz verde a estas nuevas formas de acumulación del capital global al insertar en un sistema de redes telemáticas los nuevos roles de integración social, más allá de la temporalidad presencial de sus actores. Y este particular fenómeno de la expansión capitalista a nivel planetario surge como una consecuencia inevitablemente negativa del pensamiento hegemónico e instrumental del desarrollo de las tecnologías y los inéditos escenarios que apuntan a controles sociales más alternativos y dialogados. La segunda categoría es la categoría de democracia subalterna. Todas mantienen una relación íntima en este discurso porque para Álvaro Márquez Fernández existe una crisis de la democracia liberal y existe una crisis de la ciudadanía liberal producida o producto de los procesos históricos de la Revolución Francesa. Esta crisis de la democracia liberal y de la ciudadanía liberal que se quiso construir y posicionar desde Francia para el resto del mundo, desde la visión de Márquez, ha llegado a, digamos, a un nivel de crisis en el que el Estado-nación está en crisis en múltiples dimensiones. Es una crisis de institucionalidad, es una crisis de legitimidad y es una crisis de representatividad del Estado Nacional. Y en el contexto de América Latina no es la excepción. Por supuesto, durante los últimos 30 años hemos venido asistiendo al posicionamiento del sistema económico capitalista, al posicionamiento de un modelo neoliberal imperante y hemos venido asistiendo a un conjunto de políticas macroeconómicas que han intentado uniformar, homogeneizar la cultura y todo lo que hacemos, uniformar la cultura y a la sociedad misma, convirtiéndonos en una sociedad consumista y una sociedad pues transnacional. Para Álvaro Márquez Fernández es posible pensar en una democracia subalterna como una, digamos, una democracia alternativa pensada desde una ciudadanía que emerge, donde se puede entender que existe una revolución epistemológica de los sujetos, de los objetos y métodos que constituyen el sistema social. Desde esta visión, Álvaro Márquez Fernández afirma que el poder insurgente del pueblo emerge, el actor genérico de la democracia ciudadana subalterna emerge, existe una capacidad de gestionar la crisis y que esa capacidad de gestionar la crisis dependerá entonces de esta inserción estratégica de la ciudadanía para la construcción de una conciencia política en total y cultural.
Esto, sin embargo, dice Álvaro Márquez Fernández, se da origen a una relación de contrapoderes en sectores contenidos o represados por el poder del Estado hegemónico que fisura la organicidad lineal del poder impuesto por medio de otras praxis, la praxis sociopolítica de participación ciudadana. O dicho en otros términos, el desarrollo de los poderes populares de la ciudadanía o sociedad, vistos como agentes de autotransformación de la política, en una distinción específica que marca las diferentes formas de praxis sociopolítica de los actores y o ciudadanos en la recomposición orgánica de la democracia representativa. Asimismo, tal como lo plantea Álvaro Márquez Fernández, el poder popular es un poder de insurgencia e insumisión para actuar en política, un poder sin prescripciones o regulaciones a priori desconectadas de las experiencias de vida de la ciudadanía. Es al contrario, un poder con lógicas alternativas, capaz de incorporar en el universo de sus praxis sociopolíticas otros espacios de interacción que favorezcan la madurez política de las experiencias ciudadanas. En ese orden de ideas, para Álvaro Márquez Fernández, hablar de ese sol naciente de las nuevas ciudadanías y de la crisis de las ciudadanías liberales en el contexto de la globalización es hablar de una concepción intercultural y dialógica del poder que es consecuencia de una manifestación plural y diversa de la praxis de los ciudadanos, que requiere de la capacidad para reconocer la alteridad, comprender la diferencia y la divergencia en tanto condición intrínseca de los sujetos o sujetos libres con capacidad de relacionamiento, dialogar entre las culturas o interpretar el quehacer crítico y el saber espontáneo de los que hablan en la vida cotidiana en medio de estos condicionantes homogeneizantes y universalizantes del sistema de producción neoliberal de la cultura global. Eso nos permite inmediatamente integrar todo este pensamiento a uno de los, digamos, mayores propósitos de Álvaro Márquez Fernández durante toda su vida y durante, digamos, los últimos años de su vida académica y de su vida intelectual, y es la de aportar en ese proceso de construcción y de posicionamiento de una filosofía latinoamericana, de un pensamiento propio, de una filosofía o de un pensamiento intercultural que tenga en cuenta o que priorice y que ponga en primer lugar un principio filosófico de categorial importancia, que es el principio filosófico de la alteridad. Eso, por supuesto, nos llama la atención sobre Álvaro Márquez Fernández porque es un ejercicio filosófico desde el punto de vista teórico, pero también es un ejercicio filosófico desde el punto de vista práctico, así como también desde el punto de vista ético, ¿sí? Que implica un compromiso con los procesos de cambio y de transformación de los pueblos de América. Desde esta teoría o filosofía de la interculturalidad, el profesor Álvaro Márquez Fernández considera que el concepto de diálogo entre las culturas es el concepto más importante, ya que desde este punto de vista será posible la transformación intercultural que debe darse sobre la filosofía occidental impuesta en los pueblos de América, a fin de abrirse a nuevos espacios para la convivencia más democrática que suprima las políticas hegemónicas de la racionalidad moderna. En ese orden de ideas, el diálogo intercultural en el pensamiento filosófico de Álvaro Márquez Fernández está asociado a una forma de dialogar en la que éste se desarrolla desde las perspectivas existenciales e históricas de los dialogantes,
No hay exclusión alguna de la estructura de diálogo que impida a los participantes tomar parte del mismo proceso o que les niegue de antemano su entrada en el proceso de diálogo o les obligue a renunciar a algunos de sus respectivos saberes culturales. En otras palabras, para el profesor Álvaro Márquez Fernández, este proceso de posicionar una filosofía latinoamericana desde el punto de vista de la interculturalidad implica desfilosofar la filosofía, es decir, como un instrumento de poder y de dominio del que se vale una cultura para doblegar o sumir a otras. Y en este sentido, la filosofía intercultural pretende pretende co-construir y generar procesos de diálogo entre las culturas y de diálogo de saberes entre los sujetos actuantes. Se trata pues de inaugurar nuevas relaciones entre los sujetos y de elaborar una reflexión sobre la nueva dimensión del discurso filosófico en la creación del diálogo intercultural, orientado hacia nuevos espacios abiertos y públicos para muchos y realidades mejores en el intento de brindar una mejor comunicación, tolerancia, defensa de los derechos humanos, entre otros. El diálogo como una alternativa al modelo neoliberal de la globalización incorpora en este proyecto filosófico del diálogo intercultural la ética del discurso. Esto implica superar la filosofía tradicional, caracterizada por una racionalidad monológica, y transformarla en una filosofía intercultural dialógica, mucho más auténtica, donde prime el intercambio y la comunicación entre las culturas, contextualizadas según sean los procesos geográficos e históricos de cada una de las sociedades. Atendiendo, digamos, a estos preceptos o a estos presupuestos, desde esta visión de la filosofía intercultural, desde la mirada de Álvaro Márquez Fernández, existen o se requieren algunos presupuestos de tipo hermenéutico y epistemológico, entre los que se deben mencionar el rescate de la discursividad latinoamericana, desde el origen mismo de sus voces y tradiciones más auténticas, permitiéndose la participación de quienes permanentemente han sido excluidos por la civilización occidental y sus procesos de modernización. Ello implica, uno, legitimar las subjetividades que dan origen al encuentro entre las culturas, el entendimiento con cualquier otra cultura para que se dé un proceso de comunicación, parte de la aceptación de las proposiciones, de los lenguajes y de los símbolos de todas las culturas. Ello es una interpretación filosófica que se desarrolla de la interculturalidad entre ámbitos de la vida muy diferentes, que permiten, en segundo lugar, asumir la filosofía como un sistema de relaciones cuya significación resulta más de las diferencias que de las analogías. Y ello da origen a una nueva historia cultural y valora sus deficiencias en relación con las voces que se mantienen en silencio. Es importante decir que la filosofía intercultural, desde la visión de Álvaro Márquez Fernández, requiere articular la situación histórica de cada cultura entre sí y con las otras. De eso dependerá la interpretación, que en cada cultura tendrán las vivencias y esperanzas de una comunidad humana específica. Es la posibilidad que nos da el diálogo de entrar en el contacto con otro ser vivo, compartir con él en el mundo de las vivencias y hacer del espacio de la interculturalidad el mundo de encuentro con el otro desde su estar y desde su ser. Eso significa deconstruir la racionalidad epistémica eurocentrista de cara a la emergencia de nuevos universos o de nuevas racionalidades. Y esos universos desde una perspectiva histórica de los sujetos actuantes, desde los sujetos históricos de nuestra región. Eso, en palabras de Álvaro Márquez Fernández, significa también posicionar un logos diatópico, es decir, un logo desde las diferencias.
de manera coexistencial y favoreciendo entre unas y otros todo aquello que nos beneficie. Esto en función de los intereses, del conocimiento, de la razón, que evita y limita la discursividad comunicativa de todo diálogo orientado por principios gestores hacia la tolerancia, el consenso y los fines compartidos. Esto es quizás una de las mayores intencionalidades y propósitos académicos e intelectuales del autor, de contribuir también en ese proceso, digamos, de fortalecimiento de las epistemologías del sur y de las nociones que se pueden reposicionar desde referentes, desde las voces, desde las distintas voces subalternas, pero asimismo desde las diversidades que nos representan. De tal suerte que la tarea de la filosofía intercultural, a propósito de este espacio sobre pedagogías interculturales y pedagogías decoloniales, de acuerdo con esta propuesta de la filosofía intercultural, sería entre sus tareas, es tratar de contextualizar mediante métodos de aprendizaje, contenidos de enseñanza, maneras de saber. Deberá ubicarnos históricamente con el lugar, no solamente geográficamente, sino con los procesos históricos de las etnias y de los pueblos históricamente oprimidos. Otra de esas tareas y de responsabilidades que corresponden al proyecto filosófico intercultural es cumplir la nueva filosofía, es cumplir a una nueva filosofía que se centra en construir la racionalidad, una racionalidad contingente, a pensar con las fronteras, a hacer un saber fundamentado en la realidad provista de una visión realizable. Es la filosofía intercultural como deber principal transformar el mundo, cambiando las condiciones de la existencia humana y sintetizando la transformación hermenéutica y epistemológica en una antropológica. No basta una revolución económica, no basta simplemente una revolución económica, social ni política, sino antropológica de la especie humana. Sin embargo, finalmente, esta propuesta, digamos, esta teoría de la filosofía intercultural en América Latina, digamos que se fundamenta y se estructura en principios de la pluralidad, la convivencia, la intersubjetividad. Ello, digamos que nos lleva a la necesidad de buscar en nuestras comunidades esas matrices fundantes, es decir, fundar en nosotros una nueva actitud en la que la filosofía llama a la verdad, entrando en nuevas relaciones con el hablar de la verdad, desde nuevos relatos. Asimismo, y para ir, digamos, finalizando, como lo expresa Álvaro Márquez Fernández y nos puntualiza diciendo que esa misma racionalidad, la que se pretende llegar, debe admitirse como una posibilidad de comunicación no dominante, enfatizando en la conformación de un diálogo a partir de la diferencia histórica de cada filosofía. Y que desde el punto de vista hermenéutico y epistemológico nos deja múltiples tareas, múltiples desafíos de cara, digamos, a un mundo común, un mundo mejor, a un mundo donde, digamos, que prevalezcan los principios humanos, los derechos humanos, los principios humanos, las libertades humanas y la dignidad humana. Así que bueno, estas serían algunas de esas tantas reflexiones a las que ha podido llegar Álvaro Márquez Fernández en algunas de sus obras y que
he tratado como de recoger, haciéndolas dialogar, ¿sí? Haciéndolas hablar entre ellas, diciendo con eso que el profesor Álvaro Márquez Fernández creo que, bueno, le faltó tiempo, ¿sí? Le faltó tiempo, le faltó vida para poder seguir, digamos, luchando por este proyecto emancipador. De hecho, para el profesor Álvaro Márquez Fernández, la filosofía intercultural se considera un proceso de reivindicación de los pueblos de América. Así que bueno, muchas gracias y dispuesta también a dialogar y compartir con ustedes algunos pensamientos en común y algunas reflexiones con todos los que estamos aquí compartiendo este seminario. Muchas gracias. Gracias, Katia. Muy interesante. Ahí hay algunas preguntas bueno, que han realizado por el foro. Yo también tengo algunas, fui anotando algunos puntos. Para mí es una novedad lo que nos trae sobre Márquez Fernández. Bueno, ya lo había escuchado en otra oportunidad, pero todavía me quedan muchas dudas, ¿no? Pero voy a iniciar entonces con la pregunta de Fusari. No sé cuál es en realidad su nombre, acá figura como Fusari. Dice: el concepto de diálogo es fundamental en todo proceso pedagógico. ¿Cómo implementar entonces la inclusión del diálogo en la estructura educativa de las diferentes culturas? Bueno, es un poco, nada, te la dejo. Yo creo que asistimos a múltiples retos en este mundo de hoy. En la educación y en las escuelas también estamos asistiendo a múltiples crisis. A crisis de los modelos educativos, a una crisis de una escuela tradicionalista que todavía se sigue imponiendo en muchas escuelas y muchas instituciones de educación básica primaria, secundaria y de hecho de educación superior, lo que implica unos retos de cara a las transformaciones de la educación misma. Y esos retos implican las transformaciones, como lo dice, no sé si es profesor o estudiante, como lo plantea el participante, de cara a la transformación de los contenidos curriculares, pero también de los discursos. O sea, eso es un trabajo, como lo plantea el profesor Álvaro Márquez Fernández, es un trabajo de carácter epistemológico, ontológico, antropológico y de hecho pedagógico, porque justamente quisiéramos encontrar en nuestras escuelas escenarios y espacios democráticos de diálogo, de participación, de consenso, de disenso, de crítica al interior de nuestras aulas. Digamos que ese sería un escenario ideal en el que el saber no debe ser un saber impuesto, es decir, la relación de poder entre el docente y el estudiante, entre el docente y el discente, no debería ser una relación de autoridad o de dominación frente al estudiante en el que el docente se coloca como el conocedor del saber, sino que al contrario, ese escenario debería ser un escenario de co-construcción del saber en el que deben emerger múltiples saberes, incluyendo el saber del estudiante, que hoy en día posee un cúmulo de conocimientos antes de llegar a la escuela, que posee un conjunto de conocimientos antes de llegar a las aulas, porque este estudiante de hoy es muy distinto al estudiante de ayer, es muy distinto a nuestro contexto cuando nosotros éramos estudiantes, quienes no contábamos con las múltiples y las diversificadas estrategias y herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que por supuesto hoy sí, con las que hoy sí cuentan los estudiantes antes de llegar al aula.
Entonces, la escuela debería, o sea, la escuela debería, eso es casi que un deber ser, porque no lo tenemos, o sea, no lo hemos logrado, no ha sido posible. Así como el Estado-Nación está en crisis, la escuela y la educación misma está en crisis. Eso no es un problema solamente de Colombia, es un problema de América Latina en general. Lo que nos ha llevado a repensar también nuestro quehacer pedagógico, nuestro quehacer educativo, nuestro rol como docentes y nuestro rol como estudiantes, valorando y revalorando primero nuestros roles, pero también nuestros saberes aprendidos históricamente. Y eso debe también, digamos, impactar en los currículos, o sea, eso debe impactar el currículo, debe impactar los planes de estudio, debe impactar las prácticas pedagógicas, debe impactar las estrategias didácticas, debe impactar el discurso, debe impactar los contenidos, debe impactar lo que decimos, lo que enseñamos al interior de las aulas y que debe contribuir, digamos, en ese proceso de interlocución y de diálogo al interior de las escuelas y de las aulas, en el que el saber es un proceso de co-construcción colectiva y que debe atender también cuando hablamos, por ejemplo, de la enseñanza de la historia o de la enseñanza de la geografía o de la enseñanza de las matemáticas o de la enseñanza del español y del lenguaje. Esto no debe ser la enseñanza de las asignaturas A, B, C, D, E, para el logro de unos objetivos o de unos resultados de aprendizaje y que finalmente me puedan promover o no me puedan promover a un grado superior, etcétera, sino que deben ser espacios en los que se desarrolle un pensamiento sobre esas, digamos, áreas del conocimiento que tienen que reconocer, como lo planteo también, digamos, como docente, desde la historia misma de las ideas, que nos permitan ir formando, estructurando a un estudiante con un pensamiento, bien sea histórico, un pensamiento geográfico, un pensamiento que pueda comprender e interpretar la realidad, que pueda comprender e interpretar su mundo, ¿sí? Y que justamente se dé a partir del diálogo entre esos actores, ¿sí? A partir del diálogo entre esos actores en el que el docente reconozca que tiene al frente suyo a un sujeto con múltiples capacidades. Y es más o menos lo que nos pasa al interior del Estado Nacional y del Estado moderno y lo que nos pasa más o menos entre los estados al interior, digamos, de un continente, de una región, en el caso de América Latina o de América, que ha sufrido o que sufrió o que ha venido sufriendo todos los procesos de imposición de una cultura sobre otra desde la colonia hasta nuestros días. Y que nos toca desde las aulas, yo sí considero que nos toca desde las aulas y desde nuestros microespacios pedagógicos, desde nuestra labor docente, romper con esas estructuras del saber institucionalizado, del saber impuesto, del saber institucionalizado que está ahí, escrito en los textos, que está escrito en los textos de historia, que está escrito en los textos de geografía, que está escritos en los textos de filosofía, porque hasta la filosofía misma ha tenido que sufrir un proceso de deconstrucción para poder lograr repensarse y poder decir que en América Latina podemos ir, digamos, construyendo nuestra propia filosofía desde nuestros pensares y desde nuestros saberes. Entonces, hasta ahí le puedo contestar al compañero, al participante, sobre esa inquietud. Muchas gracias, Katia. Hasta ahí, wow, es mucho más, ¿no?, de lo que podíamos haber esperado. Hay otras preguntas. Yo primero quería decirle que yo doy fe de te dice muchas gracias Mariana Piccolo, que era la que había preguntado antes. Yo doy fe de que Katia, de que la profesora Katia
trabaja desde el punto de vista de fomentar el diálogo intercultural en el sentido de esa posibilidad de romper con la simetría entre docente y estudiante. Digo, he visto cómo sus estudiantes trabajan en torno a exponer sus propias investigaciones, ¿no? Desde ese lugar me parece que es una forma de romper con esa hegemonía asimétrica del docente que habla y el estudiante que solamente escucha y reproduce, que es la peor parte, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, agradezco a Katia, insisto en esto de que nos acompañe y que de algún modo, bueno, nos traiga la posibilidad de conocer a Álvaro Márquez Fernández. Hay una pregunta más ahí en el chat, a ver si la recupero. Cada día se aprenden nuevas posturas filosóficas, que desde una visión global los educadores tienen nuevos retos en este siglo XXI para hacer el cambio en la práctica y por ende de los contenidos curriculares deben ser desde el que aprende como una forma de saber ser y de saber conocer. Bueno, no era una pregunta lo que hace Luis Rosa, sino más que nada un comentario. Ahora Silvia Esperanza Hernández sí está haciendo una pregunta que me parece que tiene mucho que ver con una que tenía yo, Katia. Dice Silvia, si usted impartiera un curso sobre filosofía en educación media, ¿bien? Que a veces no es lo mismo en educación media que en superior, ¿no? ¿Qué filósofos o filosofía sugiere revisar durante el curso con los estudiantes para que sea considerada una filosofía intercultural? Bueno, imagínate que durante mi proceso de estudio doctoral, yo me enamoré de un autor. Yo en principio no me había enamorado de Álvaro Márquez Fernández y su obra. Eh, yo me encontraba casi que en esa misma posición de la profesora Mónica, siendo vecina, porque, o sea, siendo estudiante de la misma universidad donde el profesor Márquez era profesor. Sin embargo, durante todo el doctorado, yo tenía claro que me sentía identificada con Michel Foucault. Y Michel Foucault no es latinoamericano, es un francés, pero es un autor, es un autorazo que yo he venido, digamos, yo he venido trabajando durante los últimos 10 años, ¿sí? Intentando acercarme a la obra y al pensamiento de Michel Foucault para poder también entender un poco la génesis y la historia de algunos conceptos y de algunas nociones que para mí eran muy importantes y que me generaban mucha inquietud. Eh, entonces, digamos que desde este punto de vista, con Michel Foucault aprendí un concepto muy importante que está presente y visible en muchos escenarios de nuestra vida y de nuestra condición humana, que es el concepto del poder. El poder en Michel Foucault eh, y en su obra no es una institución política, el poder no es una estructura, no es una cosa tangible, material. El poder es una relación y como relación, el poder es una relación entre dos o más sujetos y Michel Foucault lo dice muy claro, es una relación entre dos o más sujetos libres en un escenario, en un contexto de la democracia. ¿Por qué? Porque no podríamos hablar de una relación de poder entre sujetos libres en el contexto de la esclavitud o en el contexto de la colonización, donde unos actores imponen su voluntad sobre otros, donde unos sujetos solo son vistos como propiedad y no tienen capacidad ni posibilidad de relacionamiento, ni tienen posibilidad ni capacidad de tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, este autor es un autor que, digamos, ha estado presente en mi discurso, en mis clases, y yo creería que, que es importante, digamos, leerlo
no solamente en educación superior, es importante leerlo también en educación básica y en educación básica primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos, digamos, estamos en un proceso de relacionamiento frente al otro. Y todo el tiempo en nuestra vida cotidiana asumimos roles, asumimos posiciones, asumimos posturas, asumimos una visión, una perspectiva de la vida y del mundo, claro, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro nivel de educación, a nuestra madurez también psicológica, etcétera. Y eso nos ha permitido hacer una lectura, o sea, entendiendo el poder, nos ha permitido hacer una lectura transversal de otro montón de nociones, o sea, de otras nociones o categorías con las que podemos trabajar en básica primaria y en básica secundaria. O sea, el poder está presente en todo lo que hacemos, es decir, está presente en la familia, está presente en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones con nuestros amigos, ¿cierto? En nuestras relaciones matrimoniales o de pareja con otros. De manera que esa noción o ese concepto nos permite entender que estamos en este mundo asumiendo posiciones y asumiendo también decisiones, de tal manera que esto nos permite entender nuestra condición individual, pero también nuestra condición humana como sujetos individuales y también como sujetos colectivos, al interior de nuestras familias, al interior de nuestras escuelas como estudiantes y también al interior del Estado como ciudadanos, ¿sí? Porque justamente, y en esa defensa, digamos, si en ese escenario podemos hacer defensa de nuestros derechos, de nuestras libertades, en la condición en la que nos encontremos. Entonces, es una noción transversal, es un autor que nos regala esta y muchas otras nociones, claro, de la crítica al Estado nacional, al Estado moderno, de la crítica, de hecho, al régimen disciplinario o a esos procesos de disciplinamiento, de normalización y de regulación de tanto en la escuela como en el Estado. Hace poco, bueno, en este semestre me tocó orientar un espacio sobre ética del educador contemporáneo y, y me ha tocado, digamos, me ha tocado releer a Foucault, pero desde el punto de vista pedagógico, es decir, centrándome en la escuela. Y nos hemos dado cuenta cómo desde niños, o sea, cómo desde nuestras primeras experiencias en preescolar, en primaria, en secundaria y ahora en educación superior, venimos adoptando conductas, actitudes, gestos que hemos aprendido a través del tiempo que hacen parte de un modelo educativo y de un proyecto educativo que alude a un conjunto de técnicas y de mecanismos de orden disciplinario, ¿sí? Que nos aconductan, ¿sí? Y que de hecho nos normalizan, que nos califican, que nos estandariza, que nos tipifica como docentes y también como estudiantes, porque eso nos incluye a ambos en doble vía, ¿sí? Y que no hemos salido de eso. Y que en el mundo, o sea, en el hoy, a pesar de que esto es, digamos, un estudio retrospectivo desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la modernidad y en la contemporaneidad, todavía podemos identificar esas prácticas y esas técnicas de normalización disciplinaria en la escuela, ¿sí? En la escuela. Claro, en aquella época del siglo XVI, siglo XVII, se desarrollaron y digamos, se adoptaron con mayor rigor, pero hoy, claro que se siguen manteniendo y que desde la escuela misma es obvio que tenemos, digamos, una intención y debe haber un propósito justamente
de revertir, ¿sí?, esos procesos de aconductamiento, porque van en contra justamente de toda una idea de construcción de procesos, digamos, más democráticos y más dialógicos entre los actores más importantes del proceso pedagógico, que son los estudiantes, los docentes y los discentes, los profesores y los estudiantes. Entonces, yo insistiría en que esta teoría o categoría eh, de filosófica de Michel Foucault, que él denominó como biopolítica, tecnologías del poder o biopoderes, es una categoría transversal, es interdisciplinaria y, si se quiere decir, es transdisciplinaria, con la que se puede trabajar en todos los niveles de la educación superior. Entonces, yo obviamente le respondería a la participante de esa manera y, y también le diría que hay que seguir leyendo a Álvaro Márquez Fernández, porque Michel Foucault no abre una propuesta sobre la filosofía latinoamericana, no abre una discusión sobre los procesos de deconstrucción de América Latina. No, eso no es del interés de Michel Foucault. Sin embargo, en América Latina hay autores que han venido trabajando a Michel Foucault de cara, digamos, a cómo revisar esa categoría de la biopolítica en términos de enaltecer el bios, ¿sí?, al interior de nuestras naciones. Y bueno, mi interés en esta ocasión es decirles que tenemos mucho por leer y mucho por descubrir en la obra filosófica de Álvaro Márquez Fernández, porque es en él en el que encontramos, digamos, esta categoría de la filosofía intercultural, donde claramente también podemos trabajar e identificar el poder y las múltiples relaciones con las que nos vamos a encontrar en el ejercicio mismo, ¿sí?, del pensar una filosofía latinoamericana, porque justamente esto es en contraste, ¿sí?, con una racionalidad epistémica hegemónica que se ha posicionado a través de la historia de América y que se pretende deconstruir para luego transformarla y generar el diálogo de saberes. Gracias, Katia. Me quedé pensando, claro, Foucault no hablaba del colonialismo o de la cuestión latinoamericana, pero sí estaba interesado en el poder colonial en la zona europea. Claro, ¿a quién le va a interesar el problema nuestroamericano? Sin embargo, creo que Foucault, con esto que vos decías, ¿no?, de estas relaciones de micropoderes, ¿no?, las relaciones micro en las que ve Foucault el poder, pero que sin embargo de algún modo atraviesan las instituciones sociales, ¿no?, porque van generando como grietas, ¿no?, por las que se circula el poder y llega a las instituciones. Yo creo que sí, que hay que releer a Foucault porque es muy interesante, pero en esa relectura de Foucault creo que tenemos que leer a nuestros autores y nuestras autoras, ¿no? Total. Y de ese lugar es que me interesa la propuesta de Márquez Fernández. Desde ese lugar, y tengo más preguntas, pero no quiero perder la que tenía yo desde el principio, es si vos nos pudieras dar aproximadamente un marco teórico que utilice Márquez Fernández para construir estas categorías que nos traías al principio, ¿no?, tan interesantes para nuestra América. Claro, se me olvidaba decirles que es muy cierto, Álvaro Márquez Fernández se apoya en un teórico también latinoamericano, cubano, que es Raúl Fornet Betancourt, que digamos es el creador, el propositor de toda digamos, esta iniciativa y de este proyecto filosófico de la filosofía de la interculturalidad en América. Eh, y ese es, digamos, su marco teórico más importante, su fundamento teórico en el que se basa, en el que se consolida todo su pensamiento. Y hay obras de Álvaro Márquez Fernández que dialogan con Raúl Fornet Betancourt, entendiendo que
digamos que hay una, como ya lo dijo la profesora Mónica, hay todo un interés digamos, hay todo un interés en el continente, pero principalmente en Centroamérica y en América del Sur, de reivindicar, digamos, el saber desde las distintas voces, es decir, desde las voces de los oprimidos, desde las voces de desde quienes han sufrido directa y indirectamente el colonialismo de ayer y el colonialismo en el contexto contemporáneo. Entonces, ese es principalmente, sí, el marco teórico y el autor más importante que se hace presente en la obra de él. Gracias, Katia. Bueno, acá hay otra pregunta de Gabriela Velázquez Mackenzie, que dice si hay alguna vinculación de esta propuesta de Márquez Fernández con los trabajos y líneas de trabajo de Ramón Flecha, un contemporáneo suyo, que trabaja con grupos interculturales. ¿Cuál es la pregunta? Discúlpame, Mónica. Bueno, de algún modo está preguntando si Márquez Fernández tiene algún vínculo con las líneas de trabajo de Ramón Flecha, ¿sí? Que está interesado en el trabajo con grupos interculturales. Yo no sé si tendrás algún... No, yo no sabría responder esa pregunta, claro, yo no sabría responder esa pregunta porque, vuelvo y repito, yo creo que soy la que menos conoce a Álvaro Márquez Fernández, o sea, yo lo conozco desde hace 6 años hacia acá, me ha interesado su obra, me he quedado con él, digamos, con muchos de sus textos me han provocado llevarlos al aula de clases. Me ha interesado incorporar algunos de esos elementos de los que él ha mencionado en su obra en algunos, digamos, proyectos de investigación. Pero bueno, toda la obra de Álvaro Márquez Fernández, eso es, y bueno, para mí, bueno, en este momento no lo puedo decir, o sea, lo desconozco. Nuevamente, gracias, Katia. Bueno, ya les voy a compartir el material. Quería ver si había alguna otra pregunta. No, aparentemente no. Bueno, mientras comparto entonces los materiales de la profesora Katia Martínez Heredia, quisiéramos abrir un poco los micrófonos, ¿no? A lo mejor alguien quiere hacer algún comentario. Y bueno, excelente, doctora Katia, muchas felicidades, dice acá Dolores Romero. Y bueno, hay muchas felicitaciones y gracias por ponernos en la línea de trabajar con un autor nuestro americano, ¿no? Ahí está Francisco Romero levantando la mano. Pregunto, Marcela, ¿todos tienen posibilidad de utilizar los micrófonos? Ahí está. Es correcto, están todos activados para que quien guste nada más levante la mano y puedan abrir el micrófono sin problema. Adelante, doctora. Adelante, entonces, Francisco. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Pues encantado con la charla. Estaba reflexionando ahora que comentaba lo último, bueno, antes de los últimos comentarios, la ponente Katia, que nosotros acá en el norte del país, acá en los Estados Unidos, pues nos hemos limitado de conocer digamos que muchos personajes o científicos sociales, les llamo yo, latinoamericanos. Yo es primera vez que escucho del actor. Al igual que me pasó cuando estuve en un seminario de Rodolfo Kusch. La verdad es que lamentablemente no lo había escuchado. Y yo siempre he afirmado que nos pasa eso, no porque haya un desinterés. Yo soy sociólogo y a mí me interesa mucho las temáticas que tienen que ver con lo que se está trabajando en el seminario. Sin embargo, cuando fuimos formados, las academias tampoco
abordaron jamás, nunca jamás, el pensamiento latinoamericano, digamos que en las ciencias sociales. O sea, siempre fue una idea de reproducir cánones de Occidente. Y ahora que miraba yo el programa, la verdad me llamó la atención porque dije, ¿quién es esta persona? No sé quién es. Y hasta ahora que estoy escuchando a la exponente, que lo hace de manera muy valiosa, me llama la atención y ya quiero saber más de esto, porque, de él, y llevarlo a la práctica educativa constante, ¿no? Que es lo que más me ocupa. Yo creo que una de las bondades o una de las cosas positivas que nos ha dejado el coronavirus, aparte de la pedagogía que nos inculcaron a fuerzas, es tener la oportunidad de que personas como usted, como Mónica, como el doctor Montes, entre otros muchos, nos han compartido experiencias que lo más seguro es que de no ser por el COVID, no estuviéramos aquí ahora escuchándolos y compartiendo, que nos estén compartiendo. Es la verdad, nosotros hemos condicionado una visita a la doctora Mónica La Guaina por acá en el norte del país, México, pegado con Estados Unidos. Algún día la vamos a traer acá a la doctora Mónica, bendito Dios que sí. Y entonces creo que yo lo veo desde esa perspectiva. Los latinoamericanos a veces desconocemos de nuestro propio contexto precisamente porque en nuestras academias nunca nos presentaron. Yo reflexionaba sobre un paisano de la doctora Mónica, que lo hicimos mexicano después, ya fallecido, Hugo Semmelman. Hugo Semmelman, que también, de alguna manera, en alguno de sus penúltimos trabajos que publicó, nos hablaba de la importancia del contexto, del preteórico, y lo relaciono con lo que propone el actor aquí discutido, porque yo creo que hay que decirlo, hay muchísimo, pero muchísimo de dónde fundamentar nuestro América, como dice la doctora Mónica, pensar desde nuestro América. Nos hace mucha falta y estamos trabajando para ello. Gracias, maestra Mónica, perdón, sí, doctora Mónica, maestra Katia, por su exposición. Gracias por presentarme al actor y ojalá y pudiera compartirnos algunos textos de él. ¿Eres cuánto, doctora? Gracias. Gracias, Francisco, siempre tan interesado en las propuestas de la cátedra, ¿no? Bueno, ahí les acabo de compartir un artículo de la doctora Katia Martínez Heredia en el que habla de Márquez Fernández, pero a lo mejor en la bibliografía que seguramente hay en ese material pueden seguir buscando, investigando acerca de la obra de Márquez Fernández, cosa que en breve vamos a hacer, ¿no? Esto que decía Francisco es bien interesante, ¿no? Porque hay muchísima gente que nos conocemos a partir de, bueno, de estos lazos informáticos. De la virtualidad, ¿no? claro. Claro, claro. Es como que se potenció el trabajo internacional porque, claro, obviamente es mucho más económico estar desde este lugar compartiendo nuestros conocimientos, pero también es importante que podamos en algún momento estrechar abrazos, ¿no? y compartir diálogos de cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso es bien interesante, Francisco. Así que, claro, en cualquier momento vamos a ir para el norte de México. También Katia, ¿no? Total, yo acepto todas las invitaciones académicas posibles. Si ahora estamos con muchísimas ganas de salir de la casa, porque realmente ya estamos agotadísimos del trabajo remoto. Nos da esta posibilidad, sí, es verdad, de poder intercambiar ideas, experiencias, porque realmente sale mucho más económico, sí, es verdad. Pero en el contexto de nuestras clases con nuestros estudiantes, ya nosotros veíamos la necesidad. Yo ya pedía a gritos la presencialidad con los estudiantes y afortunadamente ya lo retomamos hace 2 meses. Y ha sido un volver
identificar a mis estudiantes, o sea, en la virtualidad uno no sabe quiénes son sus estudiantes, la carita de los estudiantes uno no las reconoce, no las identifica, más porque acá tenemos dificultades tecnológicas. Hay chicos que están, por ejemplo, en la periferia, en los pueblos, en zonas muy apartadas y la internet no llega, o sea, la red es muy débil y no les permite activar la cámara. Entonces ellos me están viendo permanentemente a mí, pero yo no los veo a ellos. Y hay estudiantes que yo conocí en primer semestre y ya están en sexto y me dicen, hola, profe, Katia, ¿cómo está? Usted me dio clases. Y yo, de verdad, fui yo te di clases, qué bueno. Y el abrazar, que es lo que usted me está diciendo ahora, que es tan necesario. Yo soy de las que de verdad abrazo a mis estudiantes cuando me siento con ganas de hacerlo, ¿sí? Eh, porque justamente uno tiene que tener relaciones interpersonales positivas con los estudiantes. Entonces, eso ya era justo y necesario. De verdad que sí, y por la salud mental también de los docentes y los estudiantes. Sí, es cierto, Katia. Bien, acá, bueno, le escriben a María Oliveira, me preguntaba, dice, si podría comentarnos un poco más sobre esta propuesta de la filosofía intercultural de Márquez Fernández, perdón, de construir una racionalidad contingente en relación al vínculo entre educación, sociedad-estado. Excelente todo, mil gracias, un placer escucharla, profe. Es para vos, Katia, obvio, ¿no? Sí, digamos que aquí lo que resulta importante es eh, poner en relevancia una nueva racionalidad. Y esa nueva racionalidad debe entenderse como una racionalidad emergente, una racionalidad contingente que pueda reunir y construir eh, los saberes, los conceptos, las nociones y las teorías de los pensares y sentires latinoamericanos. Es lo que más o menos Francisco decía en sus palabras, lo que él sentía que sucedía en su proceso de formación, pero que esto, digamos, entendiéndolo en el plano latinoamericano, es lo que se debe dar, ¿sí? Es es un cambio y es un proceso también de transición paradigmática. Hemos venido asumiendo que la verdad de nuestra historia, ¿sí? Hemos venido aprendiendo en las escuelas, hemos venido aprendiendo con H intermedia en la vida, que la verdad de la historia de nuestros pueblos de América es la que ha sido inscrita o ha sido institucionalizada desde la visión de Europa, o sea, desde los colonizadores. Es decir, en términos del poder, de las relaciones de poder, es una visión de la verdad desde el opresor. Y lo que nos ha llevado a aprender y a aprehender de esa historia de una manera y de un modo, desde una visión y desde una racionalidad, ¿sí? Que podamos, digamos, reaprenderla desde otros puntos de vista. Entonces, esto es, digamos, toda una intencionalidad de un proyecto emergente en términos filosóficos, epistemológicos, antropológicos, políticos, económicos y socioculturales, que implica un cambio de paradigma, ¿sí? Es un cambio de mentalidad, es un cambio en el que la filosofía de la interculturalidad intenta, ¿sí? Recoger y recuperar desde nuestra cultura, desde la cultura propia, desde nuestra cultura sobre todo ancestral, desde nuestra cultura ancestral y si se quiere desde nuestra cultura ancestral indígena,
todo ese conjunto de saberes con los que contamos y no hemos valorado, pero que en este ejercicio, digamos, de posicionamiento y de afianzamiento de la filosofía intercultural, la intención justamente es permitir que esta nueva racionalidad o racionalidad contingente pueda trascender, ¿sí? En un diálogo de saberes que no descarta la cultura occidental, porque esa no es la intención, no la invalida, sino que al contrario, le permite el diálogo, le permite la comunicación y la participación permanente de y entre las culturas. Entonces, eso es todo un ejercicio, yo pienso que es un ejercicio es un ejercicio epistemológico, ontológico, antropológico, sí, que requiere de toda nuestra disposición como sociedad, ¿sí? Y por supuesto implica el reconocimiento en primer lugar de nuestra cultura, de la cultura propia, de lo que somos originariamente, de lo que hemos sido a través de la historia y de lo que queremos ser de cara, digamos, a la construcción de un presente y de un futuro en este contexto, digamos, en el que vivimos, ¿sí? Sin discriminar, sin eliminar, sin descartar las otras culturas. Y en ese ejercicio de la filosofía intercultural, digamos que se afianza la idea del reconocimiento del otro, y por eso el principio filosófico de la alteridad aquí resulta siendo importantísimo, porque eso implica el reconocer al otro y sus valores, venga de donde venga. Eso implica comprender e interpretar la historicidad del otro, o sea, la historia del otro venga de donde venga, ¿sí? Y colocar eso en un escenario de diálogo, en un escenario de comunicación, de acción y de participación entre la diversidad de sujetos, entre la diversidad de lenguajes y de lugares y de contextos que también emergen. Ok, gracias de nuevo, Katia. Ahí, bueno, David Gómez había hecho una pregunta, pero levantó la mano, así que David, adelante, podés quitar, eso es. Adelante, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, Katia, lo que tú propones, bueno, Grossfogel, Juan José Bautista, Enrique Dussel, ellos proponen justamente la descolonización epistemológica. Eso ya lo señala Boaventura de Sousa Santos en su libro Las Epistemologías del Sur. Ramón Grossfogel en un artículo, ahorita olvido la zona del no ser, partiendo de Frantz Fanon, y justamente el maestro Dussel, en un último libro publicado que se llama Antología de la Filosofía de la Liberación, justamente planteamos todo eso a partir de la alteridad. ¿Quién es el otro? Sí, ahora la palabra la han invertido, tergiversado, porque la han mercantilizado. Y justamente desde ahí Juan José Bautista, en su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina?, él ya propone, su propuesta es hacia una transontología, hacia una transmetafísica, desde el lugar de enunciación, desde donde acudimos cada uno de nosotros. Entonces, esa sería parte de tu propuesta. Hay otro, ahorita olvido al otro maestro que está en la Universidad de Atgent, que habla de las filosofías interculturales. Olvido el nombre ahorita, pero esa sería mi pregunta. Entonces tú propones, hay que descolonizarnos epistemológicamente a partir de la alteridad de cada uno de nosotros. Gracias. No propongo yo,
David, yo no soy la que propone esta teoría o esta filosofía emergente, una filosofía de la interculturalidad. Eh, yo soy una, digamos que, una latinoamericana más, ¿sí? Curiosa sobre estos temas, pero también, digamos, una ciudadana latinoamericana interesada en los procesos de reivindicación de nuestras sociedades que han venido, digamos, sufriendo a lo largo de la historia, ¿sí? La colonización, claro que sí, fue un proceso de imposición hegemónico, cultural, ideológico, político, económico, que afectó, permeó a nuestra sociedad y obviamente incorporó, adoctrinó a nuestra sociedad en múltiples sentidos. Y yo considero que la filosofía de la interculturalidad, ¿sí? Es una apuesta, ¿sí? Filosófica, epistemológica, ontológica y antropológica que justamente pretende articular eso, pretende articular eh, todo este devenir histórico, ¿sí? Todo este constructo histórico que, nos ha tocado vivir a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, y que eh, ha dejado o ha dado como resultado una sociedad, digamos que cognitivamente, en la que nos hemos visto afectados en todo orden. O sea, hoy en día nuestra sociedad ha sido casi que innegable desprendernos, desarticularnos de todo un proceso de aprendizaje y de aprendizaje desde la colonia hasta el día de hoy. Entonces, este proyecto, digamos, esta propuesta de la filosofía intercultural es una posibilidad, claro que sí, pretende deconstruir las mentes, claro que sí, pretende descolonizar el saber aprendido, claro que sí, pero poniendo en relevancia las culturas. O sea, aquí tenemos que hablar en términos plurales, en términos de la pluralidad, en términos de la diversidad, sin desconocer que existen otras culturas, pero que no se pueden catalogar como más relevantes que la nuestra, como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Es un proceso que nos debe permitir entender de dónde venimos y para dónde vamos, como América, como región, como continente, como pueblos de América, como lo querramos llamar. Entonces, yo pienso que, o considero que la propuesta de Álvaro Márquez Fernández y la propuesta de Raúl Fornet Betancourt es una propuesta con una intención de reivindicar los derechos, las libertades, la dignidad de los pueblos de América, que han venido sufriendo, por supuesto, hasta el día de hoy y en el contexto mismo de la globalización, seguimos padeciendo y seguimos sufriendo las afectaciones negativas de un modelo o de un sistema económico salvaje y de un modelo neoliberal que precariza nuestras condiciones de vida, que desmejora nuestra calidad de vida, que desmejora nuestro trabajo, que nos ha llevado a una situación también de inestabilidad, de inseguridad. Digamos que los problemas sociales, políticos y económicos de hoy son muy distintos a los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de la época de la colonia, pero que obviamente se tienen que leer en retrospectiva y en prospectiva. De cara a poner en diálogo lo que somos, o sea, poniendo en relevancia lo que somos, lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos, y eso es desde las distintas voces, o sea, no solamente estamos hablando desde las voces de una comunidad científica formalmente establecida, desde un grupo de intelectuales que propone una filosofía de la interculturalidad, porque no tendría sentido. Esto tiene sentido en la medida en que se construye o se co-construye a partir de las voces desde abajo, o sea, desde los pueblos mismos, desde las comunidades mismas, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades afrodescendientes que también han sufrido
su propia historia, de cara, por supuesto, a un mundo mejor. Claro, América Latina se merece un mundo mejor. Y por supuesto, de cara a pensar nuestra propia historia en todos los ámbitos. O sea, eso nos llevaría a pensar y a repensar los proyectos políticos, los proyectos económicos y los proyectos socioculturales, digamos, de cara a cualquier intención de nuestros estados a querer, digamos, a integrarse o a querer integrarse o a insertarse en el contexto de la globalización, bueno, a procesos de intercambio o de internacionalización y transnacionalización, que es lo que no estamos haciendo. O sea, nosotros como estados nacionales, o sea, como pueblos de América, en este contexto de la globalización, lo que hemos venido asumiendo también es un rol de dominación, asumiendo un rol de dominación frente a un conjunto de políticas que han sido diseñadas desde arriba, desde un pensamiento occidental o hacia unos pueblos que se consideran o que se tipifican como subdesarrollados o menos desarrollados o en vías de desarrollo, y que necesitan y que requieren la cooperación y que requieren la ayuda y la intervención de otros estados con mayor autoridad y con mayor poder. Entonces, digamos que el contexto de la colonización y la neocolonización nos lleva a pensar el proyecto filosófico en ruptura, nos lleva a pensar una filosofía de la interculturalidad latinoamericana, liderada, guiada y orientada por los mismos pueblos de América Latina, ¿sí? Desde las voces de las culturas de América Latina, en donde se resalte justamente lo que somos como América Latina. Entonces, eso sería. Gracias de nuevo, Katia. Por ahí para, digo, de algún modo para poner en nuevas categorías esto que decía David y lo que respondías vos, Katia. Digo, hay ahí un triple entramado, si se quiere, ¿no? En el tema de la descolonización. Lo que buscamos es descolonizarnos intelectualmente, pero descolonizarnos no quiere decir separarnos de la cultura eurocéntrica que de algún modo forjó nuestro pensamiento, sino establecer un diálogo intercultural entre lo nuestroamericano, que eso incluye lo afro, los conocimientos indígenas, los conocimientos populares. Entonces, de algún modo, no queremos transformarnos en una nueva hegemonía, porque si no, no tendría sentido. Me parece que lo descolonial lo que busca es justamente eso, articular lo nuestro americano con lo eurocéntrico que nos ha forjado el pensamiento, ¿no? Desde ese lugar hay en ese entramado descolonizador, si se quiere, esas tres categorías, ¿no? Del saber, del poder y del ser. Entonces, no podemos separar lo epistemológico de lo existencial, porque de algún modo lo epistemológico nos remite a pensar nuestra propia subjetividad, y eso forma parte de nuestra existencia. Entonces, cuando uno critica o piensa en la posibilidad de descolonizarnos, intelectualmente, insisto, me parece que tiene que pensar en ese triple entramado, ¿no? La colonialidad del poder, tal como la ha planteado Quijano, la colonialidad del saber, todo lo que tiene que ver con lo epistemológico, que hay tantos autores nuestroamericanos que han trabajado, y la colonialidad del ser, ¿no? Esto de la construcción de la subjetividad, que de todas formas, cuando alguien piensa en esto en esta categoría de la alteridad, siempre está pensando en quién sufre, ¿no? Si uno remite a la tradición de la exterioridad de las que nos hablaba Levinas, inmediatamente termina pensando
en esa cuestión de quién sufre, ¿no? La pregunta es de la alteridad, es justamente quién sufre. Y cuando uno dice quién sufre, no dice, no se está refiriendo a alguien que no pudo alcanzar el Balón de Oro o que no pudo comprarse una cartera de marca, sino a quien sufre por múltiples cuestiones de inseguridades alimentarias, políticas, ciudadanas, y del tipo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, solamente para completar eso, siempre hay que pensar, digo David, en ese triple entramado, ¿no? La colonialidad del poder, del saber, es decir, la epistemológica y la del ser, ¿no? Como para sintetizarlo. Sí, de acuerdo. Bien, entonces, yo no sé si tienen más consultas, si alguien más quiere participar. Katia, si querés decirnos algo más. No, yo creo que, bueno, ha sido un espacio súper importante. Hay muchas, así como lo dijo usted, hay múltiples categorías que llegan aquí, al escenario de, digamos, de conversación en el que estamos, y se convierte, digamos, en una conversación transversal que nos lleva a entender y comprender nuestra realidad desde distintos puntos de vista. O sea, eso, y es supremamente importante en el ejercicio que estamos haciendo al interior de las universidades. Yo pienso que hay que ayudar también y contribuir como docentes, ayudar a pensar a nuestros estudiantes desde esas distintas visiones y desde esas distintas corrientes de pensamiento. Porque aquí estamos, digamos, también entendiendo que no podemos discriminar, ¿verdad? Ni desconocer, digamos, los procesos históricos, o sea, no podemos desconocer esa historia de las ciencias, o sea, lo que se ha construido a través de la historia y a través del tiempo, o sea, no lo podemos invalidar de un día para otro queriendo imponer una idea de una filosofía estrictamente de la interculturalidad en América Latina, aboliendo todo lo demás. No, claramente no. Es tal cual como usted lo ha mencionado, aquí lo que se intenta es poner en diálogo, ¿sí? Una multiplicidad de saberes, o sea, no solamente estamos hablando de la cultura latinoamericana, que es múltiple, que es diversa, que es plural, sino estamos hablando de las distintas culturas del mundo en general, porque obviamente asistimos a un contexto y a un mundo global, interconectado, intercultural, plurilingüe, pluriideológico, que nos invita justamente a pensarnos como sociedad-mundo, pero también a pensarnos como sociedad y como sociedad latinoamericana, de cara a este ejercicio, de cara a este escenario en el que nos encontramos. Nuevamente, gracias, Katia. Entonces, última oportunidad, si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono, y si no, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Recuerden que la semana que viene tenemos de visita a Roberto Esposto, que, bueno, es un argentino, pero que vive en Australia, y que va a vincular la filosofía de Abel Pose, la literatura de Abel Pose, con lo que tiene que ver con esta filosofía intercultural de algún modo, o descolonizadora, si se quiere, ¿no? Bueno, eso para comentarles algo de lo que vamos a tener la semana que viene. En esta semana, entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento, profesora Katia Martínez Heredia. Gracias por compartir con nosotros la obra de Márquez Fernández, y obviamente que queremos seguir aprendiendo de este autor para poder nutrirnos mucho más de ese conocimiento nuestro americano, ¿no? Evitando esa colonización epistemológica, si se quiere, que nos habla de la reproducción del saber eurocéntrico, ¿no? Con lo cual, bienvenido
bienvenidos y bienvenidas, autores y autoras de nuestra América. Gracias, Katia Martínez Heredia. Doctora. A ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Marcela. Muchísimas gracias. Pues no, nada, agradecer la participación de la doctora Katia, muy interesante y bueno, muy enriquecedora. Creo que hay muchas cosas que ir rescatando porque pues a final de cuentas estamos en un mundo tan globalizado, pero también lleno de tanto conocimiento que nos toca agarrar pico y pala para ir formando nuestro propio criterio en ese sentido. Nada más que agradecerles la participación y la oportunidad, doctora Mónica, de acompañarla en este recorrido filosófico. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra más, Katia? No, a ustedes. Muy bien, bueno, entonces nos encontramos la semana que viene a las 20 horas de Argentina. Y con el profesor Roberto Esposto. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Katia, y saludos. Nos vemos la semana que viene. Saludos, excelente tarde-noche para todos desde Trinidad Chiapanecas. Y ya sabes, será bienvenida aquí. Tiene más que invitaciones mexicanas, entonces haga la agenda y aquí la esperamos. Perfecto. Gracias. Excelente noche para todos. Buenas Adiós. noches.